días, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien el día de hoy, 13 de abril del 2024. Bueno, hoy es el segundo encuentro tecnoformativo de la unidad curricular de Axiología del programa de especialización técnica en criminología y criminalística. Por parte de la universidad, me informaron que a su vez les indicara que deben inscribirse en el inglés para continuar avanzando en su proceso académico y posteriormente para la graduación. Es necesario que se inscriban en el inglés para, pues bueno, continuar con su proceso, como ya indiqué, académico, ¿ok? Nos queda pues una clase pendiente. La semana pasada pues no hubo en virtud de interrupciones eléctricas en la ciudad de San Cristóbal. He revisado una de las actividades, quedan dos por revisar. No sé si necesitarían algún tipo de extensión con respecto a la entrega de las actividades. De ser así, pues me lo hacen saber y yo con gusto puedo extender hasta el día viernes de la próxima semana, pues en virtud de que como la clase la semana pasada no se extendió, no se dio, pues lo puedo hacer hasta el próximo viernes. ¿Cómo van con eso? ¿Cómo está, doctora? Esperando a que tenga un excelente día. Yo, Gracias. por mi parte, yo estoy de acuerdo si es para el viernes o si es para hoy, estamos todos. Yo, por mi parte, estoy muy de acuerdo. Pero el viernes sería un poquito más de tiempo para hacerlo más tranquilito. Ok, perfecto. Bueno, voy a extender entonces de manera general hasta el próximo viernes, em, que sería 18, creo, 19, viernes 19 de abril. Viernes 19 de abril tienen la oportunidad de hacer entrega de las actividades que les faltan, sea que les falte el video o el ensayo. El mapa conceptual creo que sí todos ya lo elaboraron, ya de hecho lo corregí. Y pues me falta entre hoy y mañana corrijo el ensayo y lo que queda en el transcurso de la semana corregiré el video, el resto. ¿Ok? Ahí en el mapa conceptual pues di las indicaciones con respecto a la retroinformación, lo que habían fallado, algunos que habían fallado y los que no pues los felicité. Y bueno, como ya indiqué pues con el resto del ensayo entre hoy y mañana los reviso y les daré la retroinformación por el aula virtual. Bueno, hoy vamos a hablar de axiología, seguir hablando de ese programa académico y de la ética. Dijimos que la axiología es una rama de la filosofía que tiene por objeto el estudio, la naturaleza o esencia de los valores y de los juicios de valor que puede realizar un individuo. Por eso es muy común y frecuente que la axiología se le denomine ¿qué? Filosofía de los valores. La axiología junto con la deontología se constituyen como las ramas más importantes de la filosofía, que contribuyen con otra rama más general, que es la ética, que lo dijimos en la clase pasada y lo hablamos. Pero, ¿qué es la ética en general? La ética, pues, también es una rama de la filosofía que estudia la moral. Es decir, la ética es una reflexión de carácter universal acerca de la moral. La ética no inventa los problemas morales, pero sí reflexiona acerca de ellos para ver si son buenos o son malos. Es la disciplina en todo caso, pues que emite esos juicios sobre la moral para ayudar a dirigir la conducta humana. Pues la ética es lo macro, la moral es como lo micro. La moral pues va a depender mucho del grado del contexto, de la cultura de cada individuo y de cada sociedad para establecer márgenes de moralidad. Y la ética pues va a estudiar esa conducta moral. Entonces es como de mirar de afuera hacia adentro. ¿Ok? En este sentido, pues la ética tiene el objetivo de sistematizar los contenidos como tal o los conceptos, como ya indiqué, del bien y del mal. Los define de una u otra forma, de forma o de manera racional, qué actos son virtuosos y qué actos son malos, independientemente de la cultura sobre la cual se aplique. La ética pues busca esa parte universal, o sea, es lo universal. Igualmente, pues investiga el comportamiento humano e intenta explicar las reglas morales de forma objetiva,
siendo un ejercicio pues allí un poco teórico con el fin de definir que algo sea moral o no. Estudia pues la bondad y la maldad de las conductas. Por eso pues la ética es la filosofía de los juicios de valor o de la moral. Pero ¿qué es la moral? Dijimos que entonces que la moral, si es micro, es ese conjunto de normas que rigen el comportamiento de las personas que forman parte de una cultura determinada. En este sentido, pues serían reglas de conducta de carácter lógicamente no universal, sino que dependen de ese contexto social y cultural. Cada sociedad humana tiene morales propias. Por lo tanto, la moral forma parte de las tradiciones y de los valores con lo que las personas, por el simple hecho de formar parte de una cultura concreta, nos criamos, generando pues así unas reflexiones relativas a lo bueno, a lo malo, a lo correcto, a lo incorrecto, a lo aceptable o a lo inaceptable. La moral no tiene carácter universal y tampoco es permanente. La moral, al no ser una reflexión teórica, es temporal y pues va variando dependiendo del contexto. Inclusive, pues se puede decir que se va adecuando y se va regulando conforme a la experiencia, ¿no? La palabra moral como tal, pues procede del latín moralis, que significa costumbre, su origen etimológico lo dice todo, y que es una persona que actúa de acuerdo con aquello que se considera moralmente correcto o si está haciendo lo bueno, pero no en los principios tales como éticos, si coinciden o no coinciden, sino de acuerdo a las costumbres de la sociedad. Como vamos relacionando ética, moral, también tenemos que relacionar aquí los juicios de valor. Los juicios de valor, también llamados juicios valorativos, son enunciados, opiniones o como su misma palabra lo dice, valoraciones que se basan en sistemas de creencias particulares. No son verdaderos, tampoco son falsos. No son buenos y tampoco son malos. O sea, son altamente subjetivos. Va a depender también del ser humano, de la persona que estime esos juicios de valores o que los proyecte o que los afirme en todo caso, ¿no? Constratan, pues lógicamente, o se relacionan con los juicios de hecho que se basan en una realidad objetiva, física, concreta, comprobable, sin que las opiniones personales pues influyan en el juicio como tal. Por ejemplo, hay muchos autores que indican que, o personas cuando hablamos de los juicios de valor, que dan determinada opinión sobre algo. Los casos más básicos para ejemplificarlo, cuando decimos viajar en el tiempo, em, no es físicamente posible, o decimos viajar en el tiempo a pesar de que no es físicamente posible, es bonito. O sea, ahí se está dando un hecho que pudiera ser verificable o no pudiera ser verificable, porque bueno, hoy en día todavía no tenemos la parte tecnológica, aunque hay muchos autores que discrepan en eso, que sí se puede viajar en el tiempo. Sin embargo, todavía está en esa disyuntiva, pero son juicios de valor que el ser humano va aportando de acuerdo a su criterio, de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a su opinión, y que son válidos, porque para eso los seres humanos estamos dotados de conciencia, de conocimiento, y pues podemos proyectar nuestras ideas y nuestras opiniones, ¿no? Puedo decir, pues viajar en el tiempo como tal, o sea, que decir viajar en el tiempo es divertido, expone una situación, en todo caso, ¿qué? Imposible de verificar por los momentos, mucho menos saber si es divertida o no es divertida, porque pues no tenemos esa capacidad para decir si viajamos en el tiempo y eso es súper divertido, no lo tenemos. Los juicios de valor dicen más de la persona que los emite, porque es algo muy personal que los juicios mismos, ya que se basan en lo que la persona que cree, piensa, gusta y siente. Por eso son juicios de valor, son internos, son propios, son intrínsecos, ¿no? Por lo tanto, pues los juicios de valor pueden considerarse también calificaciones o valoraciones que les damos a las cosas y puede ser tanto a sistemas políticos y religiones como a películas, libros, obras de arte o inclusive afirmaciones o proyecciones sobre otras personas. En otras palabras, hacemos juicios de valor todo el tiempo y sobre todo. Así de sencillo. Siempre nosotros es una forma de como de inclusive de juzgar o darle una estimación a lo que observamos. Inclusive un juicio de valor puede decir, me tomo un café, este café es bueno.
Este café tiene un sabor al final como ácido, como amargo. ¿De dónde viene? O sea, son juicios de valor. Puede ser que para la otra persona el café siga siendo el mismo o siga siendo inclusive mejor que de los otros que se ha tomado. Va a depender netamente de la individualidad del ser. Igualmente hay que tener cuidado con ese tipo de juicios, ya que podemos confundir nuestra opinión con un hecho objetivo. En este sentido, los juicios de valor pues pueden convertirse también en prejuicios, porque califican las cosas como buenas o malas, correctas o incorrectas. Siempre lo he dicho, la palabra tiene poder. Y lo que uno dice tiene que ser responsable de lo que uno dice, de lo que proyecta. Entonces, esos juicios de valor, pues lógicamente pueden inclusive traer consecuencias en el mundo externo dependiendo de lo que yo diga. Lo que yo digo acá, si soy responsable de lo que digo, pues lógicamente debo tener prudencia también de lo que digo, ¿ok? Las características de los juicios de valor son subjetivos, no se basan en hechos o datos reales, sino en los sistemas de valor que cada persona posee. En este sentido, cada cosa es percibida según lo que piense una persona en particular, no son verificables, por ser subjetivos no se pueden comprobar como tal. Cada persona tiene su propia idea de lo que son las cosas que percibe y no podemos decir si en verdad algo es divertido o aburrido, sino nos puede parecer divertido o aburrido, le podemos dar una connotación totalmente distinta a eso, ¿no? Igualmente, un dato real puede ser comprobable o es comprobable al decir, supongamos también, los ejemplos típicos. Fumar daña la salud. Estamos dando un juicio de hecho, ya que existen pues numerosas pruebas científicas que efectivamente el tabaco daña los pulmones y puede producir distintos tipos de enfermedades. Pero cuando decimos fumar es malo, no estamos diciendo nada comprobable, porque fumar en esencia per se no es malo lo que produce. En todo caso, el tabaco al organismo cuando se consume de forma continuada, no en el acto en sí. Entonces, sí me explico, o sea, el acto como tal, o sea, fumar no es malo, o sea, fumar es lo que produce en todo caso. Por eso, o sea, es un juicio de valor, ¿no? No son verdaderos o falsos, es algo que se desprende de lo anterior. Los juicios de valor, a no ser comprobables, no pueden ser falsos o verdaderos, serán siempre buenos o malos, correctos o incorrectos. Tienden a calificar ética o moralmente, nunca lógicamente. Si algo es bueno o malo, correcto o incorrecto, es porque lo juzgamos desde nuestra perspectiva y generalmente de forma poco informada. Por eso hablo aquí nuevamente de la responsabilidad de nuestro verbo. Por lo tanto, no es que no podamos tener una opinión sobre un tema en particular, sino de que estemos conscientes de que se trata de una opinión. Como se basa en lo que creemos que es correcto o bueno, sin que esto signifique necesariamente que lo sea, lógicamente tienden a ser juicios morales o éticos en lugar de ser juicios basados en un argumento lógico. Son juicios normativos. Los juicios de valor no solamente pueden describir algo desde nuestra perspectiva, como son buenos o malos, correctos o incorrectos, tienden a normar actitudes y comportamientos que según el punto de vista se deberían asumir por la sociedad. Es lo que sucede cuando se prohíben, se fomentan determinadas actitudes en razón de una religión, de una postura ideológica, por decir, blasfemar es malo, está prohibido, el sacrificio es admirable, debemos sacrificarnos por Dios, toda riqueza es un robo, el Estado debería no tener programas sociales porque eso crea progreso, esos son juicios, juicios de valor igualmente. Igualmente los juicios pues son generalmente persuasivos, no explican como tal. Cuando se dice está mal comer carne, por ejemplo, pues los animales tienen tanto derecho a vivir como yo. Se puede tomar como una explicación de por qué yo no debería comer carne o un argumento de por qué no lo hago, ¿no? Es una ambigüedad en todo caso, es típica de los juicios de valor, pues no explican el porqué de algo, sino con base argumentativa, o sea, un argumento que lo sostiene, pero eso también es muy interno, es una opinión. Un argumento como tal no es un juicio de hecho. Eso según los estudiosos de la axiología que dan todos estos ejemplos Disculpe, el en precio que cuanto está a ahí lo de que la son los plancha, ¿no? juicios de valor.
Los elementos de un juicio valorativo. Bueno, un ¿Qué juicio materia es esa? valorativo o de Ella, tú, valor tiene tres elementos. Sujeto, el la pecho que está persona o viendo la cosa a la que blanca, se opine la o media que da está una viendo. valoración. De adelante, La por la franja viene así como detallada, verbos, el tamaño de... eh, eh, Daniel Erazo, por favor, ¿podría silenciar su micrófono? Ya, gracias. Ajá. El sujeto, la persona o cosa sobre la que se opina o da una valoración, cópula, verbos que se unen al sujeto con el predicado, son frecuentes estos tipos de verbos, los verbos estar y ser. Por ejemplo, Antonio es un niño torpe. Esos son ejemplos de juicios valorativos que conforman el sujeto y el predicado, pero que siguen siendo estimaciones internas, estimaciones de la persona que da ese juicio de valor y predicado, pues la valoración u opinión sobre el sujeto. Igualmente, otros ejemplos de juicios valorativos, por decir, eh, Pedro no ha conseguido empleo porque no se ha esforzado lo suficiente o porque no se levanta temprano. Pablo es un buen estudiante porque todos los días le dedica 20 minutos a leer. O Pablo es pésimo estudiante porque no lee. Juicios valorativos. Las personas ateas, por decir, no tienen un sistema de valores aceptable. Son opiniones. Inclusive son opiniones que pueden afectar la integridad de la otra persona. Por eso hay que ser responsable de lo que decimos, ¿no? Igualmente, pues no es que tengamos que tener miedo a todo lo que decimos, pero sí sé tener prudencia en lo que decimos. Las dimensiones de la axiología como tal, pues se habla de lo que son los mundos de la axiología, el mundo externo conformado por la empatía, por el juicio práctico y por el juicio conceptual, el mundo interno determinado por el autoestima, el autorrol y la autodirección. La interpretación como tal de esos resultados pues permite entender el mundo interno y el mundo externo de la persona, que está conformada pues bueno en esas tres dimensiones, se pudiera decir intrínseca, extrínseca y sistémica. El significado principal de estas áreas en cuanto al mundo externo y la dimensión intrínseca, pues eso observemos en todo caso la empatía. La empatía que es la capacidad de comprender los sentimientos y emociones de otra persona e intentar experimentar de forma objetiva y racional lo que está sintiendo. Eso es empatía. Yo comprendo los sentimientos y las emociones. Recuerda que las emociones son percepciones que tiene de una vez el organismo neurofisiológicas producto de efectivamente ser percibidas por nuestros sentidos. Por lo menos las emociones básicas, el miedo. Yo puedo sentir miedo, supongamos estoy aquí y de repente escucho ¡fu! O un fuerte ruido. Y una vez me sobresalto. O sea, puedo sentir miedo, ¿qué pasó? O sí, o sea, cualquier cosa. O estoy tranquilita viendo una película y en la película hay un momento de terror y un susto. O sea, puedo sentir miedo, pero es una percepción de nuestros sentidos y que el cuerpo de una vez lo toma y puedo reaccionar sobre eso que estoy sintiendo. Igual la alegría, la tristeza, si me siento por lo menos más triste porque se está pasando por una situación difícil y demás, tengo que tener cuidado con mi tristeza en no reflejarla en la toma de mis decisiones, porque como ser humano puedo tomar decisiones basadas en una carencia o en una tristeza o en lo que siento en ese momento y luego pues voy a observar que esa decisión pues no fue la más correcta porque me dejé llevar por una emoción. Entonces, todo esto pues hay que analizarlo en el momento de tomar decisiones. Igualmente, pues la empatía hace que las personas se ayuden entre sí, lógicamente, está estrechamente relacionada con el altruismo, el amor y la preocupación por los demás y la capacidad de ayudar. Aquí el amor entra en juego en ese sentido holístico, en ese sentido macro, en ese sentido de ayudar al prójimo, de ayudar a los demás. ¿Ok? Cuando un individuo pues también consigue sentir el dolor o el sufrimiento, o sea, cuando nosotros las personas conseguimos sentir el sufrimiento, el dolor de las demás, poniéndonos en nuestro lugar, lógicamente que despierta ese deseo de ayudar y de actuar siguiendo los principios morales, ¿no? La capacidad pues de ponerse en ese lugar del otro que se desarrolla a través de la empatía ayuda a comprender mejor el comportamiento de las personas y por qué de ciertas decisiones.
Esos juicios de valor pues también van netamente ligados a ese comprender por qué está tomando esa persona esa decisión y qué debo hacer yo por haber tomado esa persona esa decisión, sino tratar de equilibrar, no dejarme llevar también por la emoción o sentir agresividad, ¿no? Una persona pues empática también se caracteriza por identificarse con otra persona, por saber escuchar a los demás, entender sus problemas y emociones. La empatía pues lógicamente es lo opuesto a la indiferencia. Es una actitud positiva que permite establecer relaciones saludables, generando una mejor convivencia entre los individuos. Así de sencillo. Ahora bien, en cuanto a la dimensión extrínseca, que es el pensamiento lógico, realización a través de la acción, el pensamiento lógico, ¿qué es? Es la capacidad que posee el ser humano para entender que todo aquello que nos rodea y las relaciones o diferencias que existen entre las acciones, los objetos o los hechos observados, a través del análisis, la comparación, la abstracción e inclusive la imaginación. En los seres humanos durante la infancia solo se desarrollan pues los pensamientos concretos, ¿no? Porque a medida que vamos nosotros desarrollando y evolucionando, pues vamos teniendo ideas y pensamientos concretos. Sin embargo, pues es hasta la pubertad donde somos capaces de generar ese pensamiento lógico y aplicarlo constantemente a fin de dar una solución a diferentes situaciones que se presentan en la vida diaria. Por eso en el ámbito inclusive penal, la jurisdicción penal juvenil es una jurisdicción especializada, porque la maduración psicológica y física de un adolescente que está en conflicto con la ley penal es totalmente diferente a la maduración psicológica y física de un adulto por el grado de ese pensamiento lógico y de raciocinio, ¿no? Ahí entra en juego pues todos estos aspectos. El pensamiento lógico también se aplica constantemente en los diversos estudios científicos, ya que permite analizar, comparar y determinar, diferenciar objetos, hipótesis, procedimientos a través de diversas soluciones que surgen de las experiencias previas. Por ello es que se considera que el pensamiento lógico es una herramienta por la cual podemos razonar, argumentar y explicar las diferentes situaciones o objetos que se encuentran a nuestro alrededor. Aquí entra en juego también esa retórica o el arte de los discursos cuando podemos persuadir y disuadir a través de un argumento. ¿Ok? La dimensión sistemática que va o se relaciona con lo que es la autoridad, el entendimiento del mundo o el entendimiento de los sistemas. El entendimiento o intelección que proviene pues de un vocablo latino que es intelligere, de inter, entre y leyere, elegir, seleccionar, leer. En su sentido más común se considera como esa facultad de pensar. El verbo raíz hebreo, pues también bin, que tiene el significado básico de separar o distinguir, y a menudo se traduce como entender, discernir. Lo mismo sucede con los términos griegos sí, ni y mi. Se trata pues de la capacidad como tal que tiene la mente de una persona o que tenemos nosotros en nuestra mente para discernir cómo se relaciona entre sí las partes formativas o aspectos informativos de un asunto cualitativo e integrarlas. Es esa capacidad de nosotros para aprender el concepto o sustancias de un objeto. El entendimiento que permite pues que la persona entre en contacto con el mundo, con la realidad, captando su estructura y su significado. No podemos pasar por el mundo de manera ligera. O sea, tenemos que ser inclusive como los búhos. Los búhos giran su cuello alrededor 360 grados porque perciben todo el contexto. Nosotros los seres humanos tenemos que percibir el mundo así siempre, 360 grados, no teniendo gringolas como los caballos, sino yo puedo mirar hacia el frente, puedo mirar en diagonal, a mi lado, atrás y vuelvo y le doy la vuelta. Es una forma de percepción y de observación. No puedo ser ajeno a lo que pasa en mi realidad, sino tengo que sentir mi mundo, sentir lo que me rodea. Y mucho más ustedes como funcionarios de seguridad del Estado, donde tienen que tener todos sus sentidos abiertos y activados
para estar pendiente y accionar sobre cualquier situación que se les presenta. No pueden estar ajenos o viviendo una vida mecánica, siempre tienen que ir más allá de lo evidente. ¿Ok? El mundo interno, como tal, en cuanto a la axiología, pues ahí aparece la autoestima, amarse a uno mismo. Ese amarse a sí mismo, pues comprende ese proceso de valoración que debemos tener nosotros los seres humanos. Yo no puedo decir amo a determinada persona o amo a todas las personas si yo no empiezo por amarme a mí mismo, si yo no me conozco ni me reconozco como persona, si no emito juicios de valor inclusive de manera personal sobre mis carencias, sobre mis debilidades, sobre mis fortalezas, sobre mis cualidades. O sea, primero tengo que hacer ese proceso de análisis interno antes de poder emitir juicios inclusive de valor sobre otras personas. Es como en el ámbito religioso o teológico. Mírate primero la astilla que tienes en el ojo para poder criticar a las demás personas. O sea, todo eso hay que poner, eso es parte inclusive de la empatía, de ese proceso de comprensión que nosotros los seres humanos debemos tener en todas las situaciones, ¿no? Sin abusar inclusive de nuestras funciones. ¿Por qué? ¿Qué lo digo? Porque muchas veces cuando estamos en cargos, lo digo porque, bueno, yo fui juez por mucho tiempo y lógicamente, pues, uno tiende a ser un poco fuerte, sí, aplicador de reglas, pero también tiene que ser mediador, buscando ese equilibrio entre el bien común y el bien individual. Aplicar la norma, interpretar la norma, pero también sobre la base de que yo estoy aplicando la norma y estoy estableciendo la norma que ya está previamente determinada, se lo estoy aplicando a una persona, un ser humano que es igual que yo, que respira el mismo aire. Entonces, lo que tengo que ver es esa parte de la equidad y aplicar la norma con base a justicia y con base a equidad, dando a cada quien lo suyo, pero dándole a cada quien lo suyo de acuerdo a las consideraciones propias de su ser, de sus características individuales, y eso forma parte de ese mundo interno. Y esa autoestima y eso amarse a mí mismo también, o sea, de mi valoración interna. Esa dimensión también extrínseca dentro del mundo interno va de acuerdo a la vocación, a la dependencia, a la seguridad. En la vocación, en todo lo que hacemos, o sea, tenemos que tener pues ese sentido de pertenencia a nuestra institución, a lo que hacemos, a lo que en este momento estamos ocupando, nuestra función. Y la dimensión sistemática, pues ese yo ideal, el entendimiento de tu sistema interior, la autodisciplina, la forma de regulación. O sea, por lo menos en este momento hay una disciplina. Ustedes están conectados de manera virtual el día de hoy porque tienen una motivación, quieren graduarse de especialistas técnicos en criminología y criminalística. Y con base a eso, pues están cumpliendo todos los procesos académicos que la universidad les emite. Eso es autodisciplina, porque si no, perfectamente lo pudieran decir, bueno, no, o sea, sí, sí tengo clases, pero yo las puedo ver en diferido. Sin embargo, están tomando de su tiempo y están aplicando su tiempo en este momento para estar conmigo tecnológicamente conectados de manera virtual. ¿Ok? Eso forma parte de la disciplina de lo que yo quiero hacer, cómo lo voy a hacer y cómo lo voy a conseguir, los objetivos o las metas. La zoología, pues, es realmente de importancia para los estudios investigativos en los cuales pues se evalúan los valores en lo estético, lo ético y lo moral. Desde ese axioma central, la axiología formal y lo que indicaba Harman, recurriendo a esa clasificación tradicional que divide los conceptos en tres clases como tal, definitorios, expositorios y descriptivos. Asimismo, pues se plantean esas dimensiones axiológicas que ya las mencioné, clasificándolas en ese macro de sistémicas, extrínsecas e intrínsecas, así como la misma jerarquía entre ellos. Para una mejor comprensión, pues muchos autores recurren a las definiciones de los animales, definiciones de las cosas, de las flores, inclusive la axiología también busca, o sea, como saber el por qué el ser humano se puede comportar de determinada manera, atendiendo a su modo de vida, ¿no? Si ustedes se ponen a ver de dónde vienen los apellidos, o sea, ay, a veces nosotros no buscamos la causa el origen de las cosas, sino como ya está instaurado o instituido, pues bueno, lo dejamos así. Los apellidos son los apellidos, por lo menos mi apellido Bautista, el apellido Erazo, Ramírez, Zambrano, Cueva.
vamos a hacer el particular ejemplo de Cristina Cueva. Bueno, según la etimología o del origen de los apellidos, o sea, vienen a veces del sector. Supongamos Cueva. En la época del antaño, Pedro y María se casaron y vivían al lado de una cueva. Pero no solamente vivían Pedro y María al lado de una cueva, sino también vivía Lolita y Pablito al lado de la cueva. Entonces, para diferenciar el sector, entonces decían, bueno, Pablito y Lolita que están al lado de la cueva, se van a llamar o van a tener o les agregaron, son cueva. Entonces, Pablito y Lolita, cueva. Pablito y Lolita tuvieron una hija, o Cristina, por decir, me permito, Cristina. Entonces, Cristina Cueva, porque es hijo de Pablito y Lolita, Cueva de los que vivían al lado de la. Etimológicamente es así. Ramiro, ¿por qué se le ve Ramiro? Porque es de Ramírez, o sea, es hijo de Ramírez, Ramiro. Casi todos, como si ustedes se ponen a estudiar el origen de los apellidos y de los nombres, vienen de conceptos demográficos, geográficos y por territorio y por zonas. Y dándole ese significado de que Ramiro porque es de Ramírez. Em, Rodríguez o Rodrigo porque es de Rodríguez. Del Valle porque estaba en el Valle. Cosas así que tienen un significado y un origen. Entonces, eso forma parte inclusive de esos juicios de valor y de ese grado de saber más allá de las dimensiones axiológicas de la axiología, de las dimensiones del mundo, de las dimensiones sistemáticas de la axiología. ¿Ok? Bueno, con respecto al carácter racional y científico de la ética, ya me quedan 7 minutos, que son los métodos de la ética como tal y los modelos de pensamiento filosófico. Tenemos dos métodos. El método deductivo, que es un proceso que va de lo general a lo particular y consiste en establecer un principio general del cual se extraen conclusiones válidas. Ejemplo, la moral teológica, que parte de los principios universales para desarrollar normas de conducta moral y el método inductivo, que es el proceso que va de lo particular a lo general, o sea, interno hacia lo externo y el otro externo hacia lo interno. El método inductivo es un método de generalización. Su objetivo es lograr la explicación de los hechos. Ejemplo, la moral empírica, que infiere normas generales mediante la descripción de la conducta moral concreta. También nos encontramos, pues, con el método fenomenológico que va más o va dirigido a la descripción de los fenómenos humanos para determinar sus características esenciales. La descripción fenomenológica del acto moral para establecer esas características esenciales entre conciencia, libertad y responsabilidad. Y el método interpretativo, que consiste en la interpretación de los fenómenos humanos para contextualizarlos y valorarlos en la historia, en la cultura, en la sociedad y en las circunstancias particulares que lo determinan. Ejemplo, la interpretación de un acto moral concreto según la persona, lugar, tiempo, circunstancias específicas y se deriva de todo ese contexto que rodea a la persona. Por eso es muy importante establecer ámbitos de cultura, de sociedad, de comunidad, para entender efectivamente por qué la ética es universal, por qué la moral es particular y por qué los juicios de valor, pues también son opiniones netamente particulares, ¿ok? Y determinar, bueno, entre lo verdadero, entre lo correcto, entre la moral entre lo bueno y lo malo, porque para lo que para mí puede ser bueno, por decir para el teniente coronel Darwin, puede ser malo, o a su vez para lo que el teniente coronel Darwin puede ser bueno, para mí puede ser malo. O sea, va a depender de la forma de protección y de las situaciones del contexto en particular. Y bueno, los modelos de pensamiento filosófico se relacionan con la ética también, porque es esa rama de la filosofía que trata sobre la moral y las obligaciones del hombre, aunque moral y ética, como ya lo dijimos, se pueden confundir, es una línea muy estrecha
porque se usan de manera pues muy cotidiana y parecieran que fueran lo mismo, pero son netamente diferentes, ¿ok? De la misma manera pues en que creemos que ciertos pues valores, sobre todo lo que es bien y el mal, van determinados con las concepciones propias o netamente individuales de la persona que es observadora y de la persona que argumenta en ese momento sobre qué puede ser bueno o qué puede ser malo sobre su contexto. Lógicamente que hay situaciones obvias que uno observa que son malas o que son contrarias a derecho o contrarias al orden. Por decir, un delito. Si nos vamos a la conceptualización del delito en sentido jurídico, ¿qué es un delito? Es un acto típicamente antijurídico, culpable, imputable a un hombre y castigado con una pena. Acto, acción. ¿Una acción qué? Una acción pues mala porque efectivamente fue contraria a derecho, está en contra de una persona, hay un ofendido, hay una víctima, es una acción, pero es una acción que es exteriorizada, es materializable, porque los pensamientos no se castigan, pero sí los actos, y más si son los actos contrarios a derecho. Típico. ¿Por qué es típico? Porque encuadra ese acto, ese hecho en un tipo penal. Ustedes en Ecuador, pues en su código penal, en las leyes penales especiales, donde efectivamente encuadran hechos o conductas antijurídicas en tipos penales y las adecúan. Antijurídico porque va contrario, choca con el derecho, contrario a las normas, contrario a lo correcto o lo que decimos que debería ser correcto, por decir, robar, hurtar, cercenar la vida, un homicidio. Son aspectos obvios, básicos que son malos y que pues, a menos, bueno, diferentes religiones o en los sistemas familias occidentales de religiones, pues hay ciertas conductas que para ellos pueden ser buenas, pero también ahí depende de la moral. Culpabilidad, pues lógicamente es otra forma parte del delito. Por eso, en el momento de admitir un juicio de valor, pues todos estos aspectos tienen que ser sopesados, estimados, considerados y va a depender mucho de ese pensamiento lógico, de ese pensamiento interno, de esa capacidad de razonar y de esa capacidad de observación que tenemos los seres humanos y de esa responsabilidad, no solamente en el verbo, sino en la acción, que exista congruencia y coherencia entre lo que sentimos, lo que pensamos y lo que sentimos. Razón con corazón netamente unidos, porque si no, pues opera mucho el pensamiento lógico, el pensamiento matemático científico o puede operar mucho el pensamiento, o sea, lo que es el sentimiento y las emociones. Debe existir un equilibrio entre la razón y el corazón. Bueno, hasta aquí dejamos la clase, nos queda una clase. No sé si la universidad la fijará para el próximo sábado o en 15 días. De todas maneras, pues estamos contactos por el grupo. Ya lo que me queda es poco. Yo trato pues de agilizar. Excúsenme si hablo muy rápido, pero es que tengo que tratar de abarcar todos los puntos temáticos del programa. Y pues bueno, ya me queda un minuto y si no va a cerrar el sistema. ¿Algo que me quieran decir? Muchas gracias, doctora. Buen día. Gracias por la transmisión de los conocimientos que serán fundamentales para el proceso de desarrollo de enseñanza-aprendizaje, doctora. Para finiquitar el tema de la entrega de las tareas, quedaríamos hasta el próximo viernes, ¿no es cierto? Ya Sí, el señor. top. Sí, Ok, señor. Viernes 19 de abril, el top. Ajá. perfecto, gracias. Muchas gracias. A usted. ¿Algo más que me quiera indicar algo, informar o expresar algún No, sentimiento o algo de igual, la clase que les ha de mi parecido? parte, Gracias a ustedes por estar presentes, por compartir estos espacios tecnoformativos de la mano de su casa de estudios, el Instituto Superior de Investigación y Posgrado. Ventanas al conocimiento de Táchira, Venezuela hacia el mundo, con Ecuador incluida. Bueno, yo estoy en Estados Unidos. Que estén muy bien, que la pasen muy bien el fin de semana y hasta la próxima oportunidad.